Bien, bueno, entonces continuamos con nuestro ejercicio. Bueno, y no, primero identificar cuál es bueno, x es la variable independiente y cuál es dentro del ejercicio, cuál es el significado de x. ¿A qué se refiere este x? ¿Qué es? ¿Qué significa x en el ejercicio? Bueno, no sé si todos lo tienen. Descárguenlo, descarguen si no la práctica. Y bueno, x es no, la tasa impositiva. Es una tasa impositiva. Bien, y la variable dependiente r es la recaudación fiscal, ¿no? O bueno, recaudación de impuestos. Bueno, entonces lo que tendríamos es que la recaudación fiscal, ¿no? O recaudación de impuestos depende de la tasa impositiva, es decir, del nivel de tasa impositiva que se determine, ¿no? Por parte de, en este caso, el municipio, ¿no? Son impuestos mensuales, nos dicen millones de pesos. Entonces, esto está en millones de pesos, esto es un porcentaje, esto es porcentaje y estos son millones, millones de pesos. Y bueno, en la instrucción es, no, es simplemente una x, bueno, si bien es porcentaje, lo vamos a tratar como un número normal, ¿no? Si digamos es x es 5, va a significar que la tasa impositiva es de 5%, ¿no? Y así, etcétera. Bueno, con ese cuidado, lo único que hay que hacer ahora es encontrar estos, bueno, responder a estas preguntas. Y nos dice qué tasa impositiva maximiza la recaudación fiscal del municipio. Bueno, ese sería el inciso A de lo que se nos está solicitando. Entonces, ¿cómo encontraría este máximo? Este máximo, ¿no? De la recaudación fiscal, ¿no? Considerando esta mi función. ¿Cómo podría encontrar ese máximo? ¿No? Bueno, de lo que se trata es encontrar, ¿no? El máximo de recaudación fiscal, pero en función de x, ¿no? Por eso dice la tasa impositiva. ¿Cuál es la tasa impositiva o qué tasa impositiva x maximiza la recaudación fiscal del municipio? Bien, entonces hay que preguntarnos cuál es la x que maximiza, ¿no? Esta tasa o esta recaudación fiscal. ¿No? Si sé que es una función cuadrática, es una parábola, ¿no? Tiene esta forma, tiene un máximo. ¿Cómo encontraría este máximo? Según las fórmulas. Pues es la primera que utilizamos, ¿no? meno- no me acuerdo, pero sí es la primera que se utiliza para encontrar el punto que donde va a empezar. Sí, exactamente. Entonces tendríamos que eh, esta nuestra función, bueno, tiene un vértice, ¿no? Y tiene un máximo. Entonces para esto se debe encontrar el vértice. Bien, entonces para encontrar el vértice lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula, ¿no? Que en este caso sería menos, ¿qué dijimos? Es b entre 2 veces a, ¿no? Y ahí vamos a encontrar el vértice. Bueno, entonces aplicamos esta fórmula simplemente a nuestra función que sería menos
o igual a menos b. Aquí, ¿a cuánto equivaldría a y a cuánto b? Pues A sería menos punto 2 y Ajá, B 4. sí, muy bien. Entonces, tendríamos que aquí es 4 dividido entre 2 veces menos 0.2. ¿No? Entonces simplemente habría que hacer ahora la operación. Bueno, en primer lugar podemos hacer esta operación. Recuerden que esto es menos, esto es 4, es 0.2 por 2 positivo. Entonces aquí sería menos 0.4 y menos dividido entre menos me da más, ¿no? Entonces esto va a ser positivo y sería 4 dividido entre lo anterior, ¿no? Que bueno, directamente lo anotamos y sería 10, ¿no? Entonces 10 sería el resultado, lo que quiere decir que 10 es la tasa, ¿no? Impositiva, tasa impositiva que maximiza la recaudación fiscal, ¿no? Del municipio. Bien, y a partir de esto, ¿no? ¿Cuál sería la tasa fiscal, o mejor dicho, cuál sería la recaudación fiscal máxima? ¿No? Lo que para averiguar eso, lo único que tendríamos que hacer es evaluar la función en 10, ¿no? Que es el resultado. Entonces, ¿cuánto sería? Esto sería igual a 20, ¿no? Lo único que he hecho es a esta función, ¿no? Reemplazar esto, ¿no? Es 10 sería menos 2, menos 0.2 por 10 al cuadrado más 4 por 10, ¿no? Y el resultado sería 20. Entonces, este máximo, ¿no? Que ya se intuía a partir de la función, tiene coordenadas 10,20. ¿No? Es decir, que el municipio sí determina una tasa impositiva del 10%, bueno, la tasa impositiva, ¿no? Que maximiza la recaudación fiscal es del 10% y la recaudación es de 20 millones de pesos. No, esa sería la respuesta. Eso tendrían que llegar conjuntamente con la interpretación, ¿no? Para el inciso A. Y bueno, nuestra función se vería más o menos, ¿no? De esta manera, como la dibujé acá. Y tendría su máximo, ¿no? Ahí. Y ese máximo corresponde a una tasa de 10 y a una recaudación de 20, ¿no? Que sería justamente ese punto, el máximo. Bien, ¿hasta ahí tienen alguna duda? Bien, si todo está claro, continuamos. Y, No, yo, profe, ajá, sí, dime. para sacar el 20 tuvo que volver a hacer la operación con los de arriba, ¿verdad? Y sustituyendo la X por el 10. Sí, exactamente. ¿No? Para hacer eso, para llegar a este resultado, lo que hacemos es, ¿no? Rx igual a menos 0.2 por
10 al cuadrado más 4 por 10, ¿no? Exactamente lo que dijiste, Sharon, es simplemente reemplazar, ¿no? Y hacemos operaciones y obtenemos el 20, ¿no? Entonces, para hallar el vértice, ¿no? Es decir, para hallar los dos datos, ¿no? En primer lugar tenemos que conseguir el dato de la X, que se obtiene a través de la fórmula. Y una vez obtenido ese 10, ¿no? Que sería la primera coordenada de mi par ordenado, luego evalúo la función en ese 10, ¿no? Es decir, reemplazo todos los x con el valor de 10 y veo qué valor me da, ¿no? Y ese otro valor es 20, entonces mi par ordenado es 10, 20 y sería aquí tasa impositiva y aquí recaudación fiscal. Entonces, bueno, con eso habríamos resuelto el inciso A y ahora pasemos a el inciso B. Bien, el inciso B que nos dice, bueno, si el cabildo decide subir la tasa más allá de ese punto óptimo, ¿qué le ocurre a la recaudación total y cómo se explica socialmente? Bien, dice si el cabildo decide subir la tasa más allá de ese punto, es decir, digamos que a 11. ¿Qué sucede con la recaudación fiscal? Hay un micrófono abierto, creo que... no, Sharon. Sí, era el mío, disculpe. Ah, sí, no, es que empecé a escuchar ruidos y pensé que era de aquí, pero no, es un micrófono abierto. No, no te preocupes, Sharon, a todos se nos va eso. Bien, entonces lo que hay que hacer es calcular qué es lo que sucede, ¿no? Con este otro caso, ¿no? Nos dice si el cabildo, ¿no? Decide subir la tasa más allá de ese punto óptimo, lo que significa que, ¿no? Digamos que de 10 el cabildo decide llegar o llevar la tasa impositiva a 11. Bueno, y nos dice qué ocurre con la recaudación total. Bueno, entonces lo que tendríamos que hacer es que ya tenemos este dato, ¿no? Del 11. Entonces tenemos que ver qué es lo que sucede con la recaudación. Y para averiguar eso hay que evaluar la función cuando x vale 11, ¿no? Y evaluar la función es simplemente reemplazar todos nuestros valores de x por el 11, ¿no? Sería 11 al cuadrado más 4 por 11. Bien, O sea que entonces... ese mismo problema tiene dos respuestas. Sí, sí, porque tiene dos incisos. El primero dice, ¿qué pasa con la tasa, qué tasa impositiva maximiza la recaudación fiscal del municipio? Y ya hemos encontrado esa, ¿no? La tasa que maximiza es 10 y la recaudación fiscal es de 20. Ahora nos dice si el cabildo, ¿no? Del municipio decide subir la tasa más allá de ese punto óptimo, es decir, si sube, ¿no? De 10 a 11 a 12, nosotros estamos probando con 11. ¿Qué le ocurre a la recaudación total y cómo se explica socialmente? Esa es la pregunta del inciso B, ¿no? Entonces, primero nos dice, ¿no? Aumenten la tasa impositiva un poco, ¿no? A 11 lo vamos a aumentar y ahora estamos averiguando qué es lo que sucede con la recaudación fiscal. Y la recaudación fiscal, bueno, sería esta, ¿no? Este sería el resultado parcial y ahora sí habría que hacer las multiplicaciones. No, la recaudación fiscal sería de 19.8 y bueno, como respuesta podríamos decir que la recaudación fiscal ¿No es 24 menos 24.2? eh, no, no, es 0.2 por 11 al cuadrado, ¿no? Esto es por 11 al cuadrado más 4 por 11. Y sí, a mí me da 19.8. Es que a mí me dio 24.2. El primero del 0 menos 0.2 por 11 al cuadrado. Ah, ese
ese tal vez sí da. Sí, menos 24.02. Pero a eso hay que sumarle 4 por 11. Y si le sumamos 4 por 11 nos da como resultado 19.8. Ah, sí, yo nada más había hecho una parte. Ah, ok. Bien, entonces la recaudación fiscal, ¿no? En este caso, eh, la recaudación fiscal sí se eleva la tasa impositiva a 11, disminuye a 19.08 o 19.8, ¿no? La recaudación fiscal que veíamos cuando la tasa impositiva es 10, ¿no? La recaudación ascendía a 20, pero en este caso disminuye a 19.8 si incrementamos en una unidad o en un... Sí, en una unidad del porcentaje de la recaudación, o mejor dicho, la tasa impositiva. ¿No? Y luego dice, bueno, ¿cómo se explica socialmente esto que haya sucedido? Bueno, existe algo que se llama la curva de Laffer, que es una, bueno, es en honor a un estadístico, creo, que mostró que existen tasas óptimas de impuestos. Bueno, la fórmula es un poco más complicada. Esta es como una curva simplificada de Laffer. Y él observó que cuando la tasa impositiva crece más allá de un umbral determinado, lo que sucede es que la gente o deja de realizar actividades económicas o las esconde, ¿no? Digamos, se vuelve informal. Entonces hay una tasa impositiva óptima que el Estado puede determinar, y más allá de eso, ¿no? Si aumenta, si digamos aquí tenemos, ¿no? Aquí X es la tasa impositiva, no, y esta es la recaudación. Entonces, bueno, en teoría esto nos dice que, digamos, puedo ir subiendo mi tasa impositiva hasta un máximo, y si sigo incrementando mi tasa impositiva, es decir, si me sigo yendo hacia la derecha, lo que va a suceder, ¿no? Si X crece demasiado, lo que va a suceder es que la gente va a dejar de realizar actividades económicas o va a empezar a ocultarlas, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Si me voy desplazando a la derecha, va incrementando, ¿no? Mi recaudación fiscal, pero si me paso de ese óptimo que existe en teoría, esa tasa impositiva óptima, que en nuestro caso es 10, si me paso de ese 10, ¿no? 11 ya estoy disuadiendo a las personas, ¿no? Con una tasa impositiva de 11 a que dejen de tributar, ¿no? Ya sea porque cierran su negocio o porque lo vuelven informal, ¿no? Entonces, esa es la explicación de por qué en este caso la tasa impositiva de 11 lo que hace es, en lugar de aumentar la recaudación fiscal, la disminuye. Bien, ahora, bueno, veamos un ejercicio más. A ver, rendimiento de capacitación. Bueno, veamos este de el 3, que dice rendimiento decreciente en capacitación policial.
Bien, nos dice el índice de eficiencia operativa de los nuevos elementos de seguridad pública tras recibir X horas de adiestramiento técnico se modela con la siguiente función, ¿no? Y nos da la función que es e de x menos 0.01 x cuadrado más 0.8 por x más 50. Bien, esta sería la función. Y bueno, importante, identificar siempre, ¿no?, cuál es la variable dependiente e independiente. En este caso, la variable dependiente vendría a ser este índice, ¿no?, que es un índice de eficiencia. Y X vendría a ser, ¿no?, mi variable independiente, que son horas de adiestramiento técnico. Bien, luego se nos pregunta un par de cosas, ¿no? Inciso A, nos dice cuál es el nivel de eficiencia de un elemento que sale a patrullar con 0 horas de adiestramiento avanzado. ¿Cuál sería ese índice? ¿Cuál sería el valor de ese índice? No, dice cuál es el nivel de eficiencia de un elemento que sale a patrullar con 0 horas de adiestramiento. ¿Qué tendría que hacer para encontrar eso? Pues sería 50, ¿no? Sí, exactamente. Sería 50, que en este caso es evaluar la función cuando x vale 0. Entonces tendría esto por 0 al cuadrado más 0.8 por 0 más 50. ¿No? Entonces, en todos estos casos, esto sería 0, 0 y finalmente me quedaría 50. ¿No? Más 50. Bueno, el más se sobreentiende. Entonces, la eficiencia sería simplemente de, no, en este índice de 50. Ahora vamos a el ejercicio B. Bueno, el inciso B, ¿no? Dice a las cuántas horas de capacitación el rendimiento de la política pública alcanza su punto máximo. Aquí, ¿cuál sería ese punto máximo? ¿Cómo podríamos calcularlo? Pues determinando el vértice que va hasta, o sea, de donde nace la parábola, que era, ahí todavía no me la aprendo, menos B, Ajá. sobre qué sabe qué otra cosa. Sí, menos B, 2 veces A. 2 veces A. Ujú. Muy bien. Entonces, bueno, acá nuestras variables serían A igual menos 0.01, B sería igual a 0.8 y C sería igual a 50. Bien, entonces en este caso, bueno, lo único que habría que hacer es hacer el reemplazo, que sería 0.8 entre 2 veces A, que sería 2 por menos 0.01, y realizando las operaciones ya obtendríamos el resultado, ¿no?, que sería acá abajo, sería menos 0.02 entre 0.8, todo esto menos dividido entre menos es menos, entonces 0.8 dividido entre 0.02 me da 40. Sí, me da 40. Entonces x sería igual a 40, ¿no?, que sería el resultado.
en el que las horas de capacitación llegan, ¿no? Nos permiten alcanzar un máximo para este índice. Y el valor de este índice también podríamos calcularlo, ¿no? Reemplazando en nuestra función el valor y sería menos 0.01 40 al cuadrado más 0.8 por 40 más 50. Entonces, realizando esas operaciones, lo que tendría es 0.01 por 40 al cuadrado más 0.8 por 40 más 50. Sería igual a 66. ¿No? Entonces el valor máximo del índice en ese punto, bueno, cuando x vale 40, ¿no? Sería de 66 y serían 40 horas, ¿no? Las óptimas para adiestrar ahí a estos elementos de seguridad pública. Bien, entonces, bueno, vean, es así, relativamente sencillo todo ese tema de la parábola. Y bueno, me hubiera gustado trabajar un poco más de funciones, pero por el momento, bueno, no creo que logremos trabajar muchas más funciones. Así que bueno, vamos a dejarle aquí en funciones cuadráticas, pero ya con esto nos basta para eh, tratar de intuir, entender lo que vendría a ser nuestro siguiente tema, que serían una breve introducción, ¿no? A qué son las derivadas, que es algo que, bueno, en sus cursos de economía más adelante seguramente les va a servir mucho, aunque el grado de exigencia matemático creo que no es grande, pero que ustedes tengan la intuición, yo creo que va a ser muy beneficioso para ustedes. Bien, entonces voy a intentar dar una pequeña introducción breve, porque bueno, luego ya me tengo que listar para ir a la universidad. Y bueno, veamos un poco de esa intuición sobre lo que son las derivadas. Bien, primero recordemos de una función lineal. Digamos, bueno, de la función general, ¿no? Por x más b. ¿No? Esta es la función general y ahora consideremos una función específica, digamos esta. Acá, si quiero averiguar en cuánto cambia x o en cuánto cambia y cuando x se modifica en una unidad, ¿qué valor tendría que fijarme? ¿Y cómo se llama ese valor? ¿No? ¿En qué valor de mi función tendría que fijarme para encontrar esa relación que quiero establecer? ¿No? En cuanto se va a modificar y, se modificó x en una unidad. Hay una constante ahí, ¿no? Que, bueno, hay dos constantes, una que es la pendiente y otra el intercepto. En este caso, quiero averiguar esa relación de cambio. Y esa relación de cambio, ¿qué constante me la da? No, ya lo vimos, es o el intercepto o la pendiente. ¿Cuál me da esa relación? La pendiente, ¿no?
Ajá, la pendiente. Y en este caso particular, ¿cuál sería esa pendiente? ¿Qué valor tiene? 2. Muy bien, 2, ¿no? Y así de sencillo, ¿no? Podemos saber eh, fácilmente, ¿no? En cuánto cambia Y cuando X cambia en una unidad, ¿no? Entonces, esa es la pendiente y de esta mi función, ese cambio, ¿no? Si dibujáramos esto, lo que sabemos es que esta función tiene una pendiente, bueno, las funciones lineales tienen una pendiente constante, ¿no? Si digamos esta es mi función, o digo mi plano cartesiano, y digamos que esta es mi función, entonces, bueno, ¿no? Sé que el cambio en este caso es constante y es de 2, ¿no? Entonces, X cambia en una unidad y Y cambia en 2 unidades, ¿no? Es eso lo que sabemos. Y dado que en la recta es algo constante, pues no hay mucho problema, ¿no? En realizar los cálculos para encontrar ese nivel de cambio, ¿no? Es decir, cómo responder a ese cambio. Y bueno, las funciones lineales son algo muy común, ¿no? Entonces es importante saber eso. Pero existen otro tipo de funciones de las cuales no necesariamente es tan fácil ver la pendiente, ¿no? O esa razón de cambio. Por ejemplo, si yo tuviera eh, una de las funciones con las que estábamos trabajando, ¿no? Una función eh, cualquiera. A ver, puedo poner una. Creo que esta es bastante simple. Si yo considero esta función ¿no? Si yo considero esta función, ¿no? Que es una función cuadrática, y veo su gráfica, ¿no? En este caso, ya que es negativo, ¿no? Se abriría hacia abajo y digamos que tiene esta forma. Acá, si quisiera saber en cuánto cambia Y cuando X cambia en una unidad, ¿qué tendría que hacer? Lo que tendría que hacer es ponerme, ¿no? En un punto y evaluar la función, ¿no? Digamos, si yo tengo como primer valor, ¿no? Sí, como primer valor de Y, digamos, Y es igual a, o bueno, mi función, Y es igual a la función cuando X vale 1, ¿no? Sería entonces menos 1 al cuadrado más 9. Esto sería igual a, no, esto sería igual a 8. Ahora, si Y, ¿no? Lo modifico en una unidad X, ¿no? Vendría a ser 2, ¿no? Le aumento una unidad, entonces sería menos 2 al cuadrado más 9 igual a, en este caso sería 5, ¿no? Entonces, si yo dibujo en mi tablita X y acá Y, ¿no? Lo que estoy haciendo es incrementar en una unidad X, ¿no? O si, aquí tal vez el caso más sencillo, Y igual en función de 0,
o mejor, no en función de 0, perdón. Cuando x vale 0 sería 0 al cuadrado más 9, ¿no? Y ahí tendría como resultado 9. Bien, entonces lo que hago es partir de 0 y luego voy añadiendo una unidad, ¿no? A x, como lo hacíamos con la recta. Y aquí, ¿no? Vamos añadiendo uno a uno y mi primer resultado es 9, ¿no? Cuando x vale 0, y vale 9, ¿no? En este caso, x vale 0, y es igual a 9. X vale 1 y y vale 8. Y si x vale 2, y vale 5. Bueno, acá como pueden ver, la razón de cambio ya no es constante, ¿no? En este caso tengo una unidad, y en el caso de una función como esta, en la función lineal, lo que tenía es que x, y, ¿no? Si parto, digamos, de 0, x o y vale 1, y si x vale 1, y vale 3, y si x vale 2, ¿no? Y vale 5. Bueno, en este caso lo que tengo es un cambio unitario en x, ¿no? 1, 1, y aquí y se va modificando de manera constante de 2 en 2, ¿no? Va aumentando 2 unidades. En cambio acá lo que sucede es que hay un cambio de una unidad y de aquí a acá hay un cambio de 3 unidades, ¿no? Y va disminuyendo en este caso, ¿no? Primero en una unidad, luego en 3 y así, etcétera, ¿no? Podemos, si quieren evaluar una más, si es 3, entonces y es igual a f para x igual a 3. Entonces en este caso sería ¿no? Menos 3 al cuadrado, que sería 9, y en total tendríamos 0. Bien, entonces, bueno, aquí importante, ¿no? Disminuyen 1, es menos 3, menos 1, menos 3 y menos 5. Y así, ¿no? Podemos ir evaluando la función en distintos puntos. Bien, entonces, bueno, conclusión de esto, que la tasa de cambio de mi función no es exactamente la misma como en el caso de una recta, ¿no? De una recta, la pendiente es constante, es decir, la razón de cambio es constante, ¿no? Por cada unidad de x cambia 2 en 2 unidades y en el caso de otras funciones que no sean rectas, es decir, esta u otra, cualquiera que efectivamente sea una función, ¿no? Podría ser, digamos, una función algo así, aunque bueno, no tan así. Digamos, una función de este tipo, lo mismo, ¿no? Voy a tener esto, es decir, que a medida que voy cambiando x en una unidad, y va a ir cambiando, ¿no? De distinta manera, es decir, no de manera constante, sino de manera variable. Entonces, bueno, ustedes ya habrán visto, ¿no? Ya vimos con tantos ejemplos cuál es la utilidad de la pendiente, ¿no? Nos ayuda a interpretar muy bien ¿no? Las características de los datos que estamos trabajando o del problema que estamos trabajando. Y en ese caso también nos sería de mucha ayuda saber, ¿no? Cuál es, ¿no? Darle una lógica a estos cambios. Es decir, todos estos cambios, ¿no? Pueden parecer arbitrarios en principio, ¿no? Es 1, luego cambia 3, luego 5, luego no sabemos, ¿no?
Y estos cambios, ¿no? En principio pueden parecer arbitrarios, pero en realidad siguen una regla. Y esa regla de estos cambios se conoce, ¿no? La regla que determina cómo va a cambiar esto, ¿no? La regla que está detrás, si quieren, de estos cambios es f de x prima. Es esta, ¿no? Que es la que se conoce como función derivada. Bien, entonces, bueno, ya pueden intuir lo importante que puede resultar, ¿no? Una función derivada, porque nos va a dar una regla con la cual calcular todos los cambios posibles de cualquier punto de una función, ya sea recta o no, ¿no? Esto también se calcula para una recta, podría ser, y la función derivada de la recta nos va a decir que esto, ¿no? Si esto es f de x, la recta, o la función derivada, mejor dicho, va a ser igual a 2. Esto quiere decir que el cambio, ¿no? Es constante y es igual a 2. Entonces, este va a ser el resultado digamos, encontrar la función derivada de esta función original, y me va a decir que es igual a 2 y es una constante. Es decir, la regla del cambio es 2 y no se modifica. Bien, entonces la derivada nos va a permitir encontrar esa modificación, ¿no? Y como verán acá, esto es una función constante, ¿no? ¿No? Esa es su característica, es una función constante. Y no, porque esto también va a ser una función, como vamos a ver, ¿no? De una función se deriva otra función, por eso se llama función derivada, porque esto también es una función, solamente que le ponemos este apóstrofe para indicar que estamos hablando de la función derivada y no de la original. Entonces, bueno, esta función constante es la que va a resultar, ¿no? De hacer o de conseguir la derivada. Y en este otro caso, bueno, la función derivada, ¿no? Nos va a dar la regla del cambio de esto, ¿no? De estos números. Y esa función, pues, ¿no? Va a ser la función derivada de esta mi función, ¿no? A través de las reglas, la función derivada, ¿no? Hay una serie de reglas para poder determinar cuál es ¿no? La regla final. Entonces, la regla final de la función derivada, en este caso, me va a decir que esto, ¿no? Esto de aquí se va a ir modificando menos 2 veces por el valor de x que yo trabaje, ¿no? Y bueno, puedo averiguar eso, ¿no? Si yo tengo esto y mi función derivada, ¿no? Esto es igual a f de x, pero esta vez quiero emplear f de x derivada, ¿no? Entonces me dice que esto va a ser esta regla, ¿no? Esta va a ser la regla. Entonces, cuando x vale 0, ¿no? La razón de cambio va a ser 2 por 0. Bueno, en ese punto va a ser 0, ¿no? En ese punto preciso. Bueno, trabajemos mejor con la función
cuando x vale 1. Bueno, cuando x vale 1, ¿no? En este cambio va a ser aproximadamente de 2 el cambio, ¿no? Y así vamos llenando toda nuestra función, ¿no? Que sería 2, entonces aquí va a cambiar aproximadamente en, perdón, esto va a ser menos 2, menos 4 y etcétera, ¿no? Entonces esa va a ser la regla con la cual se va a ir trabajando las modificaciones, pero bueno, la regla en este caso es muy precisa, la que vamos a trabajar con la función derivada, porque la función derivada lo que me va a dar son los cambios. Bueno, eso lo vamos a ver yo creo que el viernes. Son los cambios infinitesimales, es decir, ya no me voy a preguntar por una variación unitaria de x, sino por una variación mucho más pequeña de x, ¿no? Pero bueno, intuitivamente se trata de eso, ¿no? De encontrar la regla para encontrar esos, ¿no? Los valores del cambio. Bien, ahora finalmente, una vez encontrando, o sea, cómo se encuentra esto, ¿no? La regla es trazando, podríamos decir, de manera gráfica, seleccionando un punto de mi curva, digamos este punto de acá, y sobre este punto trazo una recta que toque el punto y que no corte, es decir, que no haga esto, ¿no? Que no la corte a la función, sino que pase exactamente por encima de ese punto sin cortar la función, que a ese se le llama recta tangente, es decir, cuando toca y no corta esta recta tangente. Entonces la función derivada es como si tomara yo este punto, dibujara una recta, ¿no? Tangente a ese punto y calculara la pendiente de esta recta tangente. Entonces esta recta tangente tiene una pendiente, y la pendiente en este punto va a ser precisamente la razón de cambio de y por un cambio muy pequeñito en x. Entonces se trata de, ¿no? de seleccionar, digamos, un punto y se traza una recta. Selecciono otro punto y se traza una recta. Entonces de todas estas rectas voy averiguando cuáles son sus pendientes, ¿no? De todas estas rectas. Y eso es precisamente ya de manera ¿no? un poco más sí, preciso, ¿no? Cómo se determina o qué representa la función derivada, ¿no? La función derivada geométricamente representaría esto, ¿no? Las pendientes de todos los puntos de esta función. Bien, entonces, bueno, hasta acá lo dejamos. Pues continuamos el día viernes. Bueno, espero que bueno, les vaya bien y nos conectamos el viernes.